El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, diseños exclusivos. A la hora de hacer un obsequio existen muchas opciones, pero regalar detalles con los que puedes edificar a otros solo los encuentras en Verdades Eternas, diseños exclusivos y personalizados, para que en cualquier fecha especial bendigas a los que amas gratamente. Haz tu pedido ahora mismo al 317-427-0754 o al 300-445-0681. Verdades Eternas, detalles que edifican. Verdades Eternas con Humberto Canción. Mi Señor, buenos días. Padre eterno, aquí estamos una vez más, agradecidos contigo por esta hermosa oportunidad de venir a ti cada mañana, de hablar contigo, de poder sentir el latir de tu corazón, sentir tu abrazo, experimentar tu amor. Muchas gracias. Gracias por el don de la fe, porque sin ella sería imposible que nosotros nos comunicáramos contigo, porque muchas veces no te vemos, otras tantas a veces no te sentimos, pero eso no quiere decir que la presencia tuya no esté con nosotros siempre. Gracias, porque dice tu palabra que es necesario que los que se acercan a ti crean que tú existes y que eres galardonador de los que le buscan. Nosotros creemos que tú existes, creemos que eres real, más real que el aire que respiramos, y has estado siempre con nosotros. Y tú nunca cambias, porque esa es tu naturaleza, eres fiel. Y estás ahí a pesar de nuestras infidelidades, a pesar de los errores que cometemos, a pesar de todo lo que muchas veces guardamos en nuestro corazón que a ti no te agrada. Gracias, a pesar de las caídas, tú nos extiendes tu mano de misericordia y nos levantas una vez más, porque tu amor es mucho más grande. Tu misericordia es mucho más grande que tus juicios, y por eso nos hablas cada día para ver si te escuchamos. Sabes, quisiéramos escucharte hoy. Quisiéramos recibir tu palabra, no ser solo oidores de tu palabra, sino hacedores de ella. Permite, amado Dios, que podamos tener un corazón limpio, puro, como nos has estado enseñando en este tiempo, para recibir tu palabra, para que un Dios que es santo, para que un Dios que es puro pueda habitar en nuestros corazones. Porque dice tu palabra que sin santidad nadie podrá verte. Por eso valoramos inmensamente este tiempo, porque a través de cada palabra que tú nos regalas, tú nos estás limpiando y nos estás mostrando aquellas cosas que hay en nuestra vida que necesitan ser cambiadas, porque tú quieres que en nuestro corazón haya un lugar solamente para ti. Tú no quieres compartir tu gloria con nadie, y nosotros estamos aquí para que esa obra que tú comenzaste a hacer la perfecciones. Estamos aquí para aprender de ti, para crecer de tu palabra, para vivir conforme a tu instrucción, para seguir tus pasos. Muchísimas gracias y estamos muy felices y muy contentos de tener este honor tan grande de escucharte cada mañana. Gracias. Haz que nuestros oídos sean sensibles a tu voz y nuestro corazón no sea tan endurecido, sino que sea un corazón de carne como fue prometido, para que la palabra tuya, Señor, que hoy será sembrada,
pueda dar fruto al 100 por 1 en nuestros corazones. De antemano te damos muchas gracias por todo lo que harás. Colocamos en tus manos la vida de cada uno de mis hermanos que cada mañana se reúne a tener este momento íntimo contigo. Que tú les bendigas, que te lleves sus cargas, te lleves sus preocupaciones y que pongas de tu paz que sobrepasa todo entendimiento sobre cada uno de nosotros. Te amamos, te anhelamos con todo el corazón y te bendecimos y te damos gracias. Muchísimas gracias por la nueva oportunidad de vida que nos das. Muchísimas gracias por el techo, por el aire que respiramos, por el vestido, por el sustento, porque nunca nos ha faltado, aún en medio de la prueba. Muchas gracias. Tu amor es grande, es incomparable. Gracias por la presencia tuya que hoy rogamos sea de una manera poderosa en medio de nosotros, que tu gloria descienda, que tu Espíritu Santo nos unja como cada día. Muchas gracias. Bendice este mensaje para que tu palabra no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito con el cual es enviada. Gracias. Usa nuestros labios para hablar. Usa nuestras vidas, amado Dios, para ser instrumentos de bendición a otros. Eres bienvenido, mi Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Qué bueno y maravilloso es nuestro Dios. Qué bueno es comenzar cada mañana reconociendo que tenemos un Dios. No cualquier Dios. Es un Dios grande, es un Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Familia de verdades eternas, sean todos ustedes bienvenidos. Pido a Dios con todo mi corazón que les guarde siempre, que los consienta mucho, que los bendiga en todas las actividades que vayan a emprender en este día. Que la gloria de Dios pueda manifestarse en cada uno de nosotros, que el Señor les fortalezca en la fe, que el Señor les dé cada día más sabiduría, que cada día el Señor les dé más gracia, que el Señor les regale cada día más discernimiento, que el Señor les haga apasionarse por Él, por su palabra, que el Señor corra el velo y que la luz de su evangelio pueda iluminar nuestro entendimiento en esta nueva jornada. Muchísimas gracias. Estaba meditando en una palabra que está en el libro de Salmos, capítulo 34, verso 19, que dice: muchas son las aflicciones del justo. Muchas son las aflicciones del justo. Y me quedé pensando en eso. ¿Cómo así, Señor? ¿De manera que los justos también tienen muchas aflicciones? Y cuando uno empieza a entender esto, uno dice, pero se supone o uno pensaría que los que son justos, las personas que andan en rectitud, que andan en integridad, que obedecen la palabra, que buscan, que aman a Dios, esas personas no pasan por problemas, porque los justos son bendecidos por ti. Pero allí dice, muchas son las aflicciones del justo. Es decir, los justos también pasan por aflicciones, y no pocas, muchas. Wow. Esto nos hace aterrizar un poco. Sí, porque muchas veces cuando estamos pasando por pruebas y las desgracias golpean a tu puerta, el primer pensamiento que viene es, hey, ¿de qué te ha valido servir a Dios, amar a Dios con todo el corazón? Mira lo que te está pasando. Mira, no tienes cómo pagar a tus acreedores. Mira, te estás enfermando. Mira las luchas que estás viviendo al interior de tu hogar. Mira esos hijos. ¿De esa manera te paga Dios todo lo que haces por Él? Pero es bíblico. Muchas son las aflicciones del justo. Muchas, muchas. No pocas, muchas. Así que si usted es justo, no se extrañe de que pase por muchas aflicciones. Pero lo que viene es tremendo. El Señor dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, no de algunas, a Dios no le queda nada grande. De todas ellas lo librará Jehová. Yo no sé cuál es tu lucha. No conozco cuál es tu aflicción. Pero Dios me ha traído en esta mañana para decirte que de todas ellas Dios te va a librar. Tal vez tú dices, es que lo que yo estoy viviendo es demasiado grande. Mira, el Dios que conozco es mucho más grande que cualquier problema que tú puedas tener. Sí, llámese un problema de salud, llámese un problema con la justicia, un problema en el hogar, yo no sé.
Tu Dios es grande y es más grande que tus problemas. Así que hoy el Señor te invita para que medites en esto. ¿Cuál es tu problema? ¿Qué es lo que te pasa? Piensa por un instante. Y tal vez hay algo que te dice, no, lo que yo estoy viviendo es terrible. Tal vez es una crisis financiera fuerte. Nada hay imposible para Él. ¿Puedes confiar? ¿Puedes creer que nada hay imposible para Él? Yo quisiera ver a las personas que hoy confían en que para Dios no hay nada imposible. Y aunque muchas sean las aflicciones del justo, confiamos, amado Dios, en que de todas ellas tú nos vas a librar. No importa si son pequeñas, medianas o demasiado grandes. Él tiene el poder. Nuestro Dios tiene el poder. Así que hoy te motivo para que te levantes con toda la fe del mundo, para que dejes a un lado la desmotivación, para que arranques de tu corazón la preocupación y la angustia y te sueltes en las manos de tu Dios y confíes en Él. Yo no he visto justo desamparado, decía David, ni su descendencia que mendigue pan. A pesar de la crisis que podamos estar viviendo, jamás te quedarás sin los recursos que necesitas. Confía en Dios, confía en Él y Él hará. ¡Wow! ¡Qué bueno es Dios! Familia de verdades eternas, me gozo mucho en el Señor de poder saludarles en esta nueva jornada. Hoy es un día no como cualquiera. Este es el mejor día, porque este lo hizo Jehová. Ay, los otros no los hizo Jehová, sí los hizo Él, pero es que ya el pasado pasó. Sí, ya no tiene nada bueno que ofrecernos. El futuro es incierto. El presente es un regalo. Dios te sorprende hoy con un regalo. Y es darte un nuevo día, una nueva vida. Cuando a uno le dan un regalo, uno está contento. Quiero ver caras felices por el regalo de la vida que Dios ya nos ha regalado, que nos ha dado. Y por la oportunidad de escuchar de nuevo su mensaje. Es una bendición grande, es un privilegio grande poder recibir cada mañana su palabra. Sean todos bienvenidos. Ahora sí, amado, disponemos nuestro corazón para el tiempo más importante y es el momento de recibir su palabra. Aquel centurión logró impactar el corazón de Jesús porque dijo, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús dijo de este hombre, wow, yo no he hallado tanta fe en Israel como la que tiene este hombre que entendía el poder que hay en la palabra del Señor. Así que hoy, dispón tu corazón para que una sola palabra baste. Gracias, amado Dios, habla, que tu pueblo escucha. Gracias, Jesús. Amén. Seguimos entonces con las bienaventuranzas. Predicando de Jesús, porque toda la Biblia habla es de Jesús. Él fue el que entregó la vida por nosotros. Y si somos sus discípulos, solo de Él deberíamos hablar. Hoy hay una bienaventuranza en el libro de Mateo, en el capítulo 5. Es la última. Versos del 10 al 12. Que enseña: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos, de los que padecen persecución, es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y dice el verso 12, gozaos y alegraos. ¿Me están persiguiendo? Sí. Gózate y alégrate. ¿Por qué? Porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La octava y última bienaventuranza puede sonar negativa. Hasta este punto, las bienaventuranzas se han centrado en la pobreza de espíritu, la humildad, las relaciones correctas, la misericordia, la pureza de corazón y la construcción de paz, todas cualidades positivas. Pero Jesús incluye la posibilidad de persecución por cuestión de justicia. Esta surge de las 7 anteriores, porque las fuerzas que se oponen a lo que Dios desea todavía tienen gran poder en el mundo. Pero debemos tener en cuenta, mis amados,
que Jesús habla de la persecución, ojo, dice Jesús, por causa de la justicia. Esto es clave. Persecución por causa de la justicia, no de la persecución que surge del comportamiento injusto. Esta no es bienaventurada. ¿Qué quiero decir con esto? Que si caemos por nuestra propia culpa, por nuestro propio pecado, si estamos siendo perseguidos por nuestro pecado oculto, debemos esperar el sufrimiento de las consecuencias negativas. La justicia a la que Jesús se refiere en esta bienaventuranza es de la bendición de ser perseguidos por hacer el bien, por seguirlo a Él. Esta justicia tiene que ver con una correcta relación entre el hombre y Dios, dentro de los límites de la comprensión finita del hombre, de la voluntad y el propósito divino. También se refiere a la justicia de Dios, que es absoluta y equivale a la plenitud e infinita perfección del carácter divino. No se refiere Jesús a la justicia del hombre, no, porque el hombre no tiene absolutamente ninguna justicia por sí mismo. No es que yo soy justo, yo soy bueno, ninguno. Y lo dice el libro de Isaías, capítulo 64, verso 6. Isaías 64, 6. Miremos, Isaías 64, 6. Dice la palabra: y si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. ¡Wow! Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Nuestras obras de justicia delante de Dios son como trapo de inmundicia. No es que yo hago buenas obras a los pobres, eso es como trapo de inmundicia. No es que yo soy bueno, yo no me meto con nadie, eso para Dios es como un trapo de inmundicia. Discúlpenme la expresión, ya lo he comentado antes, pero un trapo de inmundicia hace referencia a una toalla higiénica. Eso es, una obra de justicia. Una toalla higiénica. Suena fuerte, pero eso es lo que significa esto. Las obras de justicia del hombre, no es que yo no robo, yo no mato, yo no fumo, son delante de Dios como trapo de inmundicia. O sea, no es la justicia, esta justicia a la que Dios se refiere. Bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia, no de la justicia nuestra. No. Pero ¿por qué, según Jesús, seríamos perseguidos por esta clase de justicia? La realidad en un mundo caído es que si demostramos justicia genuina, muchos nos rechazarán. Jesús profundiza esta idea señalando que los profetas, que como Él habían anunciado el reino de Dios, fueron perseguidos. Mateo, miremos el capítulo 5, versos del 11 al 12. Aquí dice: bienaventurados sois cuando por mi causa, ojo, no por tu justicia, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, dijo Jesús. Las personas justas, en el lugar de trabajo, pueden estar sujetas a una persecución activa e incluso severa por parte de personas que se benefician o creen que se benefician de la injusticia. Por ejemplo, si defiende a o apenas se hace amigo de personas que son víctimas de chismes o discriminación en su lugar de trabajo, espere persecución, lo van a perseguir. Si es el presidente de una asociación comercial y se pronuncia en contra de un subsidio injusto que están recibiendo sus miembros, no espere que lo vayan a reelegir de nuevo. No. La bendición es que la persecución activa por las razones correctas indica que los poderes de la oscuridad creen que está teniendo éxito
y en su tarea de promover el reino de Dios, y por eso se van a levantar en contra suya. Eso es un tipo de justicia. No, es que me están persiguiendo y yo soy bienaventurado. A mí me persiguen porque yo me robé un banco. Yo no sé la gente por qué es así. La gente me persigue porque yo he sido adúltero, porque yo he sido injusto. Yo no entiendo por qué sufro persecución, amado Dios. Entonces yo seré bienaventurado porque hago cosas malas y la gente me persigue. No es esa justicia. Es por hacer el bien. Incluso las mejores organizaciones y las personas más admirables han sido contaminadas por la caída. Nadie es perfecto. La octava bienaventuranza sirve como un recordatorio para nosotros que trabajar en un mundo caído, requiere valentía. La Biblia dice, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Sí. Y también dijo Jesús dijo, en el mundo recibiréis aflicciones, es una promesa. Pero confiad, yo he vencido el mundo. Y el apóstol Pablo sí que fue un gran ejemplo de esto. Miremos el libro de Filipenses, capítulo 1, verso 29 al 30. Filipenses 1 al 30. Filipenses, capítulo 1, versos 29 al 30. Dice la palabra del Señor aquí. Mira, esto es hermoso. Mire lo que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo, porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, os es concedido. Es algo que te dan, es un don, es un regalo, es un privilegio, es un honor. Os es concedido no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y dice el verso 30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Nos es concedido que creamos en Él, pero que también padezcamos por Él. Dos cosas nos fueron concedidas, mis amados. Por un lado, el poder creer en Jesucristo. Y por otro lado, el padecer con Él. Gozaos profundamente, creo que eso lo dice Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12. Gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas. Y dice más adelante, porque sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. El padecer por Él. Como el apóstol Pablo lo confirma en el pasaje que acabamos de mencionar. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. La versión Dios habla hoy me llamó mucho la atención porque lo traduce así. Dice, pues a causa de Cristo, ustedes no solo tienen el privilegio de creer en Él, sino también de sufrir por Él. Y esta otra versión, si usted lee la versión de la Biblia, Nueva Traducción Viviente, ese mismo texto, dice lo siguiente, pues a causa de Cristo, ustedes no solo tienen el privilegio de creer en Él, sino también de sufrir por Él. Y la Nueva Traducción Viviente dice, pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Dice esa palabra. Es un privilegio. Nuestra fe no se basa en nuestro propio mérito o en nuestras propias obras. Es un regalo por gracia. Como cristianos, nunca deberíamos pensar que si hacemos esto o lo otro, tendremos más puntos delante de Dios. El sacrificio de Jesucristo fue completo y suficiente. Y la justicia de Dios se recibe simplemente por medio de la fe en Jesucristo, no por nuestras obras, para todos los que creen en Él. Dice el libro de Romanos, en el capítulo 3, verso 22, Romanos 3, 22, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo
para todos los que creen en Él la justicia de Dios. Acuérdate, la bienaventuranza de Jesús es bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia. Es esta justicia la que Jesús obtuvo al derramar su sangre en la cruz del Calvario. No teniendo nuestra propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús. La justicia que es de Dios por la fe, como lo confirma el libro de Filipenses en el capítulo 3, en el verso 9. Miremos Filipenses 3, 9. Filipenses 3, 9 dice la palabra: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Como hijos de Dios, mis amados, es imprescindible que tengamos esto bien claro. Es un regalo. No creemos porque lo hemos merecido, sino porque Dios nos ha regalado el creer. Tú eres un hijo o una hija de Dios porque Jesucristo murió por ti y porque Él te buscó. Tú no lo buscaste a Él, Él te buscó. En la carta a los Filipenses, Pablo habla una y otra vez de gozarnos en el Señor. Este gozo no depende de las circunstancias en las cuales nos encontramos. Este gozo es independiente de si estamos bien económicamente, de salud, o estamos enfermos, de si estamos sufriendo persecución, o de si disfrutamos una vida tranquila. No, es un gozo constante el que experimenta el creyente, porque mira hacia alguien mucho más grande, pone sus ojos en Jesucristo y en la eternidad que pasará con Él. Hebreos capítulo 12, versos 1 y 2. Dice lo siguiente, Hebreos 12, 1 y 2. Hebreos 12, 1 y 2 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y cómo vamos a correr esa carrera? Dice aquí la palabra: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es la meta. Puestos los ojos en Él, el autor y consumador de la fe, no en nuestra propia justicia, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, dice la palabra. En Occidente estamos viviendo en una sociedad del entretenimiento, a la que los cristianos parecemos adaptarnos cada día más. En las campañas evangelísticas se habla mucho de prosperidad, de libertad financiera y del gozo de ser un hijo de Dios, lo cual es absolutamente válido, lo cual es absolutamente cierto. Sin embargo, pocas veces se habla de la otra cara, y esto es muy delicado, créanme, estoy siendo sincero con ustedes. Aquí no se trata de no anhelar una vida mejor, porque a quién no le gustaría tener un mejor lugar donde vivir, unos mejores muebles, un mejor estilo de vida. ¿A quién no le gustaría? Y de hecho Dios quiere darnos a nosotros eso. Dice que las bendiciones nos alcanzarán cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios. El anhelo de Dios es bendecirnos. Eso es claro. Y allí no hay ninguna discusión. Pero no se nos debe olvidar la otra parte. La vida de fe, mis amados, también implica sufrimiento por causa de Jesucristo. Está en la Biblia. Y la gente no te habla de esto, no. Y tienes que tener mucho cuidado, porque si no te das cuenta, te van a terminar entreteniendo con las cosas que tú quisieras escuchar.
A mí me gusta que me digan que yo soy bendecido, que yo soy prosperado. A mí me gustan que me digan que Dios me va a librar. A mí me gustan que me digan que Dios me va a dar, que Dios va a derramar su buen tesoro del cielo sobre mí. A mí me gustan escuchar esas cosas. Pero al final, ¿te están llevando a la salvación eterna de tu alma? ¿O simplemente te están dando lo que tú quieres escuchar para que estés contento aquí? No, la meta no es aquí. Aquí estamos de paso. Y qué rico obtener un buen trabajo, mucho dinero. Pero eso no fue lo que Jesús enseñó, no. Este programa se llama Verdades Eternas y tenemos que hablar la verdad completa. Es delicioso escuchar un mensaje o un predicador que te diga siempre cosas bonitas. Y esos predicadores tienen seguidores, muchos seguidores. Pero aquellos que dicen la verdad, a la gente no le gusta que le digan la verdad. Pero Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo no soy una mentira, yo soy la verdad. Y muchas veces cuando te dicen la verdad te duele, pero es mejor que te digan la verdad, no que te entretengan. Y muchas iglesias se han convertido en eso, en centros, en clubes sociales de entretenimiento. Sí, la gente quiere escuchar que vas a ser prosperado, que Dios te va a dar, que este es el año de la bendición. Y siempre te hablan de eso y no está mal. Pero tienes que tener los pies en la tierra porque te puedes entretener con eso. Fue lo que el enemigo dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Y muchos van a la iglesia bajo el mismo pretexto, ¿no? Todo esto te daré, yo te daré un carro, una casa, una finca, y todo esto te daré, y tú quedaste ahí. Ahí no era la meta. Caminar con Cristo también implica sufrimiento. Este sufrimiento nos ha sido concedido, dice la palabra, en Filipenses 1:29 que leímos. Y lo vemos, por ejemplo, en las palabras de Juan, en el libro de Apocalipsis capítulo 1. Capítulo 1, verso 9, Apocalipsis 1, 9. Mire qué dice la palabra. Esto no es solo cosas bonitas, mis amados. Por eso la gente cuando pasa por pruebas se quiere morir y quieren abandonar a Dios. Porque nunca les enseñaron que la vida con Dios también implica sufrimiento, pasar por pruebas. Nadie me dijo eso. Apocalipsis 1, 9, dice la Biblia. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe, vuestro en la tribulación, dijo Juan, discípulo de Jesús, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos, había sido exiliado allá, solo, abandonado, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Vivió tribulación el apóstol y terminó solo exiliado por causa de Cristo. A esta justicia es a la que se refiere Jesús. Bienaventurados los que sufren persecución, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Si los creyentes individuales y las congregaciones no experimentan ninguna resistencia por su fe en Jesús, se deberían preguntar si todo está en orden en su vida espiritual y su conducta. Preocúpate cuando nada pase en tu vida porque algo no está bien. No, caminar con Cristo no es un valle, caminar por un valle de rosas. ¿Quién te predicó eso? Es que yo vengo a Cristo y se me acaban los problemas. No. El Señor dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Ok, Señor, ¿a dónde vas con esa cruz? Ven y te muestro, sigue mis pasos. ¿A dónde va Jesús? Wow, llevando el peso de una culpa que no era de él, recibiendo los insultos de la gente, los escupitajos, y llegando a un lugar para ser crucificado. Eso es seguir a Jesús. Ven y te muestro para dónde voy. Por eso el apóstol Pablo decía, a diario muero. Ser un discípulo de Jesús significa morir a diario. Pero la gente no quiere. No. La gente quiere que le pasen cosas bonitas siempre, y cuando algo malo le pasa, entonces empiezan a renegar de Dios. Y esto es lo peor que me ha pasado, y yo, ¿por qué a mí? ¿Por qué esta crisis? Yo. No. Bienaventurados. Un comportamiento cristiano genuino provoca oposición, provoca persecución, como lo dijo Jesús en su bienaventuranza. Esto lo pueden testificar muchos de los que se convierten en un contexto donde no se conoce a Cristo.
De repente, su círculo de amigos y familiares no quiere saber más de ellos. Es que conocí a Dios, estoy caminando con Cristo, eso es lo que no me gusta, ya lo perdimos. Ya le lavaron el cerebro, ya se enloqueció y empiezas a sufrir persecución. Ay, yo pensé que iba a conocer de Cristo y ahora todo sería distinto, mejor. Es lo que experimentó un hombre que consumía drogas y tenía una mala relación con sus padres. Cuando se acercó a su padre, después de haber tenido un encuentro personal con Cristo y de haberse separado de su vieja vida, ¿sabe qué le dijo el padre? Le dijo: mejor sería que hubieras muerto por las drogas a que creas en Jesús. ¿Cuántas relaciones han llegado a su fin porque uno de la pareja decidió seguir a Cristo? Ahora este loco, ahora se la da de predicador, de que es pastor, de que eso no lo quiero yo. Oposición. La oposición no es nada extraño. En el Sermón del Monte, el Señor dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esto contradice nuestra lógica humana. Cuando sufrimos por causa de Cristo, cuando se burlan de nosotros a causa de Él, ¿realmente debemos alegrarnos? Sí. También los profetas y muchos hombres y mujeres tuvieron que caminar por esta senda. Por esta senda. Hebreos, en el capítulo 11, verso 35-40, se va usted, agárrese fuerte, si no está sentado, porque esto es poderoso. Hebreos 11, 35 al 40. Hebreos 11. Es un privilegio padecer por Cristo. Hebreos 11, 35 al 40. Mire esto, por favor. Hebreos 11, 35 al 40. Mire esto. Jesús pudo haber predicado de cosas bonitas, no más. Pero Él dijo: ojo, que los van a perseguir también. Pero no se preocupe. 35 al 40. Dice: wow, todo está muy bueno esto. Voy a leer desde el 33. ¿Qué les parece? Muy bien. Dice: que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y dice el verso 35, ahora sí: las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Wow. Otros, estos de los que estamos hablando aquí, son hombres de fe, cuyos nombres quedaron inscritos en la Biblia con letras doradas. Aquí aparecen los hombres de fe. Y dice la palabra acerca de ellos: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Y dice el verso 37, fueron apedreados. Los hombres de fe, los grandes hombres de Dios, fueron aserrados. Sí, los cortaron en pedazos por la causa de Cristo. Fueron puestos a prueba, fueron muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubierto de pieles de ovejas y de cabras, pobres,
No, es que yo no tengo dinero, me quiero morir. Ellos estaban pobres, vivían angustiados, maltratados. Verso 38. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Eso eran los hombres de Dios de antes. No, ahora andan en camionetas último modelo. Y no está mal, créame, yo quiero también una camioneta. Pero eso es lo que se nos predica ahora. ¿Qué pasó con estos hombres? Como Elías. ¿Qué pasó? No. Ahora es el evangelio de la prosperidad. El Señor te va a dar, hermano, y tú entretenido ahí. ¿Qué pasó? Entonces la Biblia se contradice. ¿Qué pasó con esto? No, es que eso era el tiempo de antes. Ahora no. Verso 39. Y dice la Biblia, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, no recibieron nada y están inscritos en el libro de la fe. O sea que fe es mucho más allá de recibir cosas, porque la gente cree que tener fe es que, yo alcancé una casa, tengo fe. Dios me hizo un milagro de sanidad, tengo fe. No, fe no es alcanzar cosas. Fe es seguir creyendo a pesar de que no recibas nada. Seguir creyendo ¿en qué? En la salvación eterna, porque nuestro enfoque está puesto es allí. Esos hombres alcanzaron buen testimonio mediante la fe y no recibieron lo prometido. ¿Por qué? Porque tenían su mirada puesta en la salvación eterna. Verso 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fueses ellos perfeccionados aparte de nosotros. Wow. Estos eran hombres de fe. Ya somos modernos. Ahora la unción se mide por cuánta plata tú tengas en el banco. Ahora la unción se mide por cuántas casas tengas en diferentes países. Ahora la unción se mide por cuán grande sea tu iglesia y cuán vida de rico tú te des. No era así. Este tipo de sufrimiento no tiene nada que ver con autoflagelación, como hacen algunos en Semana Santa. Ahora me flagelo porque no tiene nada que ver con eso. Eso Dios no lo permite. Ya Jesús padeció por nosotros. No. Ni tampoco se trata de querer experimentar en carne propia el sufrimiento de Cristo en la cruz, porque eso nadie lo puede soportar. Pablo está hablando del sufrimiento que viene por causa de nuestra fe en Jesucristo. Hay personas que se quieren morir porque no tienen para pagar el arriendo. Y abandonan a Cristo porque tienen una crisis en el hogar. Por eso el apóstol decía, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, a mí nada me podrá separar del amor de mi Cristo. Entonces, ¿por qué es un privilegio sufrir por Cristo? El honor radica en que el sufrimiento es una prueba de nuestra fe. Satanás no quiere que hombres perdidos se conviertan en hijos de Dios. Y si ya somos hijos de Dios, usará todos los métodos posibles para complicarnos la vida. Además, el sufrimiento, por ejemplo, por persecución, también nos puede fortalecer. El sufrir persecución nos lleva más cerca de Dios. Después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Eso lo dice Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10. Vaya conmigo, por favor. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10 dice: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después, ojo, dice aquí, después que hayáis padecido un poco de tiempo. La gente no quiere padecer. Señor, quita esta dificultad, Dios, yo no quiero pasar por esto. No, dice aquí. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Cuándo? Después que hayáis padecido un poco de tiempo. Es necesario. Si sufrimos siendo perseguidos,
Cristo está obrando en nosotros. Y de esta manera nos asemejaremos cada vez más a Él, como afirma Pablo en el libro de Filipenses, capítulo 3, verso 10. Filipenses 3:10. Dice Filipenses 3:10: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Aquí lo dice. Participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. El Señor quiere perfeccionarnos en los tiempos de dolor. Y finalmente, nuestro sufrimiento y la persecución traerán recompensa eterna. Gozaos y alegraos, mis amados, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, dice el libro de Mateo 5:12. Y en 2 de Corintios, capítulo 4, verso 17, nos asegura el apóstol lo siguiente. 2 de Corintios 4:17. Dice el apóstol, 2 de Corintios 4:17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo... 4:17. Estaba emocionándome ya. Es aquí. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta leve tribulación momentánea. Además, el sufrimiento de los cristianos, de los hombres y de las mujeres de Dios, pueden llevar a la conversión de otras personas. Si sufrimos por causa de Cristo con perseverancia, no por causa de nuestro pecado, manteniendo firme nuestro compromiso y nuestra confianza en Él. Esto despertará grandes preguntas en los creyentes. Durante los primeros 300 años de la historia eclesiástica, la iglesia primitiva se formó y creció a través de muchas persecuciones. Cuanto más se perseguía a los creyentes, tanto más crecía el número de convertidos. Cuando los cristianos eran quemados vivos o eran arrojados delante de animales salvajes para que los devoraran, sucedía que los espectadores en las tribunas tomaban la decisión de fe, conmovidos por la entrega de los mártires. Ellos decían: ¡wow! Yo necesito ese tipo de fe, y se convertían al Señor. Tanto Pablo como la iglesia de Filipos tenían luchas espirituales. Los hermanos de Filipos habían visto cuánto tuvo que padecer Pablo cuando estuvo allí. El pasaje de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, verso 22. Hechos de los Apóstoles 16, verso 22 al 25. Mire esto. Mire el apóstol. Hechos 16, 25. No, ya los creyentes modernos no quieren pasar por... No, ellos quieren es plata. Ellos quieren es bendición, es prosperidad. Cuando tienen un problema ya no quieren buscar a Dios. No. Hechos 16 del 22 al 25. Dice la palabra. Estaba Pablo predicando el evangelio. Y dice: se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Imagínese, el apóstol estaba haciendo una buena obra, llevando el evangelio, y lo levantaron a palo físico. ¿Qué haría usted? Verso 23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Verso 24, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Ahí estaban los hombres de Dios.
apaleados, molidos, casi los dieron por muerto y ahora los metieron en la cárcel y la orden que dieron es: métalo allá en el fondo. Y no solo los meten allá, me les colocan un cepo, un palo con el que atrapaban los pies para que no se movieran. Ahí estaba el predicador, siendo perseguido por causa de la justicia. Y el Señor dice: bienaventurados los que sufren persecución. Pero es extraordinario lo que dice el verso 25. Ahí está Pablo con una lucha, con una prueba. ¿Qué harías tú metido en una cárcel por causa de la predicación de Jesucristo? ¿Qué harías tú si te pegan por llevar el mensaje o si te insultan? ¿Qué haces? Le voy a decir, ¿qué hace un hombre de Dios en medio de una prueba? Y yo no estoy diciendo que la prueba que usted esté viviendo no sea dura. Sí, es dura. Pero le aseguro que nunca como lo que Pablo y Jesucristo vivieron, nunca. Y él ahí en medio de la prueba, ¿sabes qué hacía Pablo? Él no empezaba a renegar. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué Dios permite esto? No, verso 25, hombres de Dios. Pero a medianoche, cuando a uno le dan esos palazos, ¿cómo está el cuerpo? Dolido. Estaba sangrando. Las cárceles no son cómodas, tal vez no había almohadas ni buenos colchones. Estaba en el piso el apóstol. Había ratas. Olía mal. Era oscuro, medianoche. No había motivos para adorar. Pero el verdadero adorador se conoce en los momentos difíciles. Pero a medianoche dice: orando Pablo. ¿Cómo sigue orando? Que casi lo mata. Pablo no estaba enojado con Dios. Seguía orando y muchas veces por menos dejamos de orar. Pablo orando. Y Silas cantaban himnos a Dios. Gracias por lo que nos está pasando por causa de tu nombre, mi Jesús. No, ya el evangelio cambió. No, ahora es prosperidad, hermano, dinero. Entre más unción, la unción del siervo de Dios se mide por el carro de última gama que tiene. ¡Qué unción! Y todos los que asisten quieren ser como él. No está mal anhelar cosas, pero a la gente hay que decirle también que el caminar con Cristo hay que padecer. Cristianos desechables. Yo les llamo los cristianos jabón, porque cada vez que los aprieta la prueba salen volando por en medio de los dedos. No, ya se está levantando una generación de creyentes light. No quieren pasar por luchas. No siguen buscando a Dios porque tienen un problema. Pablo y Silas en medio de su prueba cantaban himnos a Dios. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Y estaba en la cárcel y su cuerpo le dolía. ¿Por qué hicieron esto? ¿Cómo podían ser agradecidos en su sufrimiento? Esta muestra de gozo trajo como fruto la conversión de otras personas. A través del sufrimiento, Dios obró de manera milagrosa en la vida del carcelero pagano. Cuando ese carcelero vio a estos hombres después de quedar casi muerto, en medio de la oscuridad, en medio de su crisis, adorando a Dios, él dijo: yo quiero conocer a tu Dios. Y no solo él recibió a Jesús, sino que llevó a Pablo y a Silas para que le fuera a predicar a su familia. Pablo fue a la cárcel, enviado por ese carcelero. Fue enviado a ese carcelero. Dios quería salvarlo y esa era la única manera de llegar a ese lugar. Por eso Pablo adoraba aún en medio de la prueba. Señor, gracias. Me dolió mucho esto,
Pero si tú me tienes en esta cárcel para salvar a este carcelero y a su familia, aleluya, habrá valido la pena. Hombres de Dios. ¿Por qué te quieres morir? No, porque es que la novia que tenía no me volvió a llamar. ¿Por qué te quieres cortar las venas? No, porque es que no le he podido pagar al pagadiario. Por Dios. No se hubiera convertido ese carcelero a Jesucristo si Pablo, en medio de su tribulación, hubiera renegado de Jesús por lo que había pasado. Tú estás ahí en tu casa como hombre y mujer de Dios, que en medio de tu prueba, llámese como se llame, la gente que vive contigo te vea adorar a Dios a pesar de lo que estás viviendo. A través de esa actitud, tú estarás enviando un mensaje a los que están a tu alrededor. Oye, mi papá, a pesar de todas las luchas, sigue adelante. Yo quiero conocer a su Dios. Mi papá, mi mamá, a pesar de la crisis que hay en el hogar, no deja de orar a Dios. Yo quiero conocer a ese Dios. Esta muestra de su gozo en medio de la prueba trajo como fruto la conversión de otras personas. A través del sufrimiento, Dios obró de manera milagrosa en la vida del carcelero pagano. El libro de Hechos, capítulo 16, verso 30. Dice la palabra: y sacándolos, les dijo el carcelero: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué? ¡Wow! Solo Pablo adoraba en medio de su prueba. En aquella noche se convirtió una familia entera. Pablo escribió a los filipenses desde la cárcel en Roma, en Filipenses, capítulo 1, verso 12 al 14. Estaba en la cárcel. Y muchas de las cartas paulinas que encontramos aquí las hizo Pablo estando en la cárcel. Y en la cárcel animaba a otros. Filipenses 1:12. 1:12 al 14. Dice aquí: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado para bien, para el progreso del Evangelio. Los azotes y las cárceles han servido. Verso 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Verso 14. Y la mayoría de los hermanos cobran ánimo en el Señor. Con mis prisiones se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Durante la estadía de Pablo en la cárcel, se convirtieron personas en el pretorio, en la casa y entre la guardia personal del emperador. Donde llevaban a este preso era un peligro, los convertía a todos aún en la cárcel. El problema que Pablo estaba viviendo no era excusa para dejar de hablar de su Cristo. Y los creyentes que lo escucharon fueron fortalecidos por este testimonio, entendiendo que tenían el mismo conflicto. Filipenses 1:30. Filipenses 1:30 dice la palabra: teniendo el mismo conflicto que habíais visto en mí y ahora oís que hay en mí. Y cobraron ánimo para luchar ellos también y seguir adelante con perseverancia. Si Pablo lo pudo soportar, nosotros también. A Timoteo Pablo le dijo en 2 de Timoteo capítulo 2 versos 8 y 9. 2 de Timoteo capítulo 2 versos 8 y 9. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Acuérdate, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufrió penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. No, yo estoy preso, mas la palabra no.
El significado de nuestro sufrimiento como discípulos de Cristo va mucho más allá de nuestra situación momentánea que está a la vista. Un ejemplo de esto es China, el país donde más crece la iglesia de Jesús actualmente. Allí, a pesar de las concesiones del Estado, muchos cristianos tienen que sufrir todavía por su fe. La historia nos permite notar que muchos avivamientos comenzaron precisamente con el sufrimiento. La iglesia del Dios viviente se ha formado a través de muchos padecimientos y de persecuciones. Por eso Jesús dijo en su bienaventuranza: bienaventurados los que padecen persecución, porque de ellos, de los que padecen persecución, es el reino de los cielos. A nosotros en Occidente nos va bien en este sentido, no sufrimos persecución por causa de nuestra fe. Sin embargo, puede ser, por ejemplo, que alguno sea burlado en el lugar de trabajo o que tenga que soportar acoso laboral porque cree en Cristo. Pero conforme a las palabras del Señor Jesús y de los apóstoles, es un motivo de gozo, siendo que sufre por causa de Cristo. Muchos de nosotros afortunadamente tenemos el privilegio de vivir en países en los cuales podemos practicar nuestra fe. Hay algunos lugares donde tú no puedes tener una Biblia porque tienen problema, matan a los que profesan la fe en Cristo. Nosotros no, la practicamos con toda libertad y justamente por esta razón deberíamos sentir vergüenza por el cristianismo occidental, que parece haber entregado sus principios y valores como nunca antes en su historia. A la gente se le guía solo a que ponga su mirada en las riquezas y en los reinos de este mundo. Muchos creyentes tratan de conformarse al mundo, sin darse cuenta de que se trata de mucho más que de su situación actual. Como hijos de Dios, debemos poner nuestros ojos en lo eterno. Cada área de nuestra vida tiene una sola meta. Todo debe apuntar a lo futuro, a lo mejor, a lo que viene todavía, a la eternidad. Por eso la iglesia debe ser activada en la evangelización, aunque esto signifique que con cada esfuerzo por difundir el evangelio tenga que soportar más persecución, pues justamente de estas dificultades surge mucho fruto. Sabemos que algunas personas que comparten este programa son perseguidos, pero no se detengan, porque de ustedes, de los que sufren persecución, será el reino de Dios. Termino con esto. Si estás siendo víctima de persecución, seguramente vas en la correcta dirección. Dale gracias a Dios. Padre amado, muchas gracias por esta palabra tan hermosa, como toda palabra que sale de tus labios. Gracias por hacernos entender, por quitar el velo de nuestros ojos, por iluminar nuestro entendimiento y permitirnos comprender que padecer por tu causa es un gran privilegio. Comenzábamos esta mañana con una palabra hermosa que tú nos regalabas y es: muchas son las aflicciones del justo. Y el enemigo le ha vendido la idea a muchos de que están en prueba es porque seguramente no son justos. Seguramente están en maldición, que es lo peor que les ha pasado. No, los justos pasan por pruebas. Es bíblico. Yo no sé cuál es la prueba que estás viviendo en este día. Tal vez te has visto tentado a claudicar, a desmayar, a renegar. Perdiste un hijo, yo no sé, un familiar muy cercano. Perdiste tu empleo. Hay conflicto al interior de tu hogar. Hay pruebas y pruebas. Y dices, ¿pero qué es lo que está pasando? El Señor te dice en este día: bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Ayúdanos a entender, amado Dios, que las persecuciones son algo normal. Danos la fuerza para no desfallecer en momentos de persecución y de aflicción.
Confiamos en tu palabra que dice que tú no nos has dado una prueba mayor que la que no podamos resistir, sino que juntamente con la prueba nos darás la salida. Gracias por traer claridad a nuestro entendimiento y entender que el caminar contigo es mucho más allá que recibir bendiciones. También es padecer por tu causa. Ayúdanos a mantenernos siempre firme como estos hombres de fe que vivieron tantas cosas difíciles y nunca negaron tu nombre. Dame ese tipo de fe que tenía Pablo. Permite que pueda ser un adorador como él, que aún en medio de la prueba yo siga teniendo motivos para orar a ti, para buscarte a ti, y que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, nada me pueda apartar de tu amor. Gracias, mi Jesús, porque esta palabra nos reconforta y nos ayuda a seguir adelante. Mentira todo lo que el enemigo nos estaba diciendo de que porque estábamos pasando por prueba Dios nos había abandonado. No, tú estás con nosotros más que nunca. Gracias, mi Señor. Ayúdanos a nunca desmayar. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, mi Señor. Amén. Si el Señor ministró su corazón a través de esta verdad eterna, cuéntenos, ¿qué le ministró Dios a su vida a través de esta enseñanza? Nos escribe por acá, por favor. Dios es bueno. Dios es bueno. Adelante. ¿Cuál es la persecución? ¿Cuál es la crisis que estás viviendo hoy? Para los que aman a Dios, todo obra para bien. Todo obra para bendiciones. A todos ustedes les deseo el mejor y más bendecido de todos los días. Bendiciones. Este programa fue presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, diseños exclusivos. A la hora de hacer un obsequio existen muchas opciones, pero regalar detalles con los que puedes edificar a otros solo los encuentras en Verdades Eternas, diseños exclusivos y personalizados, para que en cualquier fecha especial bendigas a los que amas gratamente. Haz tu pedido ahora mismo al 317-427-0754 o al 300-445-0681. Verdades Eternas, detalles que edifican.